Iglesia, estamos iniciando hoy la sesión número 10 de este estudio bíblico respecto al libro de Apocalipsis. Roguemos a nuestro Padre Celestial que Él nos dirija. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por poder estudiar juntos tu preciosa palabra. Gracias por darnos al Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura y comprender y conocer más a Jesucristo. Señor, te rogamos que en este día tú nos guíes y podamos aplicar también en nuestra vida lo que aprendamos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos, hemos estado estudiando semana a semana. Ya estamos en el capítulo 2. La semana pasada estuvimos iniciando el capítulo 2 leyendo respecto a la iglesia de Éfeso. Hoy día vamos a continuar con la segunda iglesia. Recuerden que en esta sección de Apocalipsis el Señor Jesucristo está dándole un discurso a 7 iglesias. 7 iglesias que quedaban en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y donde a cada iglesia le dice cosas positivas y negativas. Bueno, la verdad es que no a todas. En este caso a la iglesia de Éfeso no le dice nada negativo. Hay solamente 2 iglesias a las cuales no le dice nada negativo, sino que solamente las anima. Y esas 2 iglesias son esta, Esmirna, la que vamos a leer hoy día, y Filadelfia. Hoy día entonces vamos a leer este capítulo 2, versículo 8 al 11, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, este es el texto que vamos a estar estudiando hoy día. Esta iglesia, Esmirna, quedaba ahí, en realidad esta ciudad quedaba ahí en la costa, muy cerca de Éfeso, un poco más hacia el norte. Y seguía en esta ruta donde si alguien llegaba a Éfeso quería hacer una ruta por las 7 iglesias. Este era el segundo lugar al cual iba a llegar, la iglesia de Esmirna. Una iglesia donde aparentemente Juan mismo pastoreó y donde también estuvo a cargo. Bueno, escribe acá el ángel de la iglesia en Esmirna, le dice. Hemos hablado ya del tema de esto, qué significa esto de escribe al ángel, las posturas que hay, las posibilidades que tenemos al respecto. Y me quiero detener un poco más en lo que sigue. Dice así: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero. Recuerden que en cada una de estas pequeñas cartas que Jesús le envía a estas 7 iglesias, Jesús va a retomar atributos del capítulo 1 de Apocalipsis, pero ahora atributos específicos que tienen que ver con lo que esa iglesia estaba viviendo o aquello que Jesús lo reprende o lo recuerda. En este caso Él les recuerda que Él es el primero y el postrero y estuvo muerto y vivió. ¿Por qué será tan necesario entender, y para esa iglesia en específico, por qué era necesario saber que Él había muerto y vivió? Bueno, porque esa pequeña iglesia iba a experimentar y ya estaba experimentando tribulación y persecución, al punto que incluso iba a haber muerte. Por tanto, a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba tribulada, Jesús le recuerda: yo también estuve muerto y yo vivo hoy día. Él está vivo. Dije en alguna sesión pasada que cada una de estas ciudades tenía como ciudad una característica que también se ve un poco en estas cartas. No les mencioné la sesión pasada, pero en Éfeso aparentemente había un río que se estaba salificando y por tanto estaba muriendo.
Y recuerden que Éfeso, Jesús los reta, los reprende como iglesia, porque también estaban muriendo como iglesia por la falta de amor. En este caso, en Esmirna, Esmirna tenía una historia bien particular. La ciudad de Esmirna había sido destruida por ahí por el 600 a.C. y fue reconstruida hacia el 300 a.C. Es decir, por 3 siglos esa ciudad estuvo muerta y volvió a vivir. Lo mismo pasaría con esta iglesia que Jesús dice, mira, los van a perseguir e incluso van a morir, pero no se preocupen, porque aunque mueran acá, van a volver a vivir. Él dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Queridos, esta iglesia es, como les dije delante, esta es una de las 2 iglesias a las cuales Jesús no reprende, no amonesta, sino que solamente anima. Y resulta que de las 7 iglesias, las 2 iglesias a las cuales Jesús solo anima son las más pequeñas, las más afligidas, las más pobres y las perseguidas. Yo no sé qué tipo de iglesia te gustaría ser a ti. Si te gustaría ser de esas iglesias que tienen hartas pertenencias y harta comodidad, o la verdad es que preferirías ser una iglesia atribulada y perseguida. La verdad es que yo creo que siempre uno prefiere ser una iglesia que tiene comodidad y que está bien. Pero hay que poner mucho ojo. Porque la iglesia, una de las iglesias que estaba acomodada y estaba bien, es la Odisea. Y cuando vemos lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, es todo lo contrario de lo que vemos que le dice acá a la iglesia de Apocalipsis. De Esmirna, perdón. A la iglesia de la Odisea, yendo acá al versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, hoy día no estamos hablando de la iglesia de la Odisea, pero no sé si se dan cuenta del contraste que vemos acá. A la iglesia de Esmirna le dices, tú eres pobre, pero eres rica. A la iglesia de la Odisea le dice lo contrario. Le dice, tú crees que eres rica, tú dices que eres rica, pero eres pobre. ¿Qué iglesia preferimos ser? Yo creo que estamos comprendiendo, ¿no es cierto?, que la que hemos sido llamados a ser es más bien una iglesia que sufre por el reino de los cielos y que vive en tribulación, entendiendo que nuestro hogar no está acá en la tierra, que nosotros nos dirigimos a un destino eterno glorioso. Jesucristo le dice a esta iglesia, al igual como le dijo a Éfeso, le dijo, yo conozco tus obras. Era una iglesia que servía, ¿no es cierto?, que tenía buenas obras, lo que glorifica al Padre, lo que es súper bueno. Y dice también, yo conozco tu tribulación. Ese término, tribulación, es un término que en el Nuevo Testamento principalmente es acuñado para hablar de la persecución de la iglesia. La tribulación habla entonces de, literalmente, en realidad en la palabra griega significa estrechez, angustia, estar afligido, estar en persecución. Y en el Nuevo Testamento, cuando uno ve los distintos textos, se refiere principalmente a persecución. Y esto es importante a comprender porque muchas veces se ocupa la palabra tribulación solamente para hablar, ¿no es cierto?, de el evento futuro, final, de gran angustia. Y sí, es verdad, eso también es una tribulación. Pero el término en sí, tribulación, en el Nuevo Testamento es acuñado para la persecución de la iglesia. Es la iglesia la que en este tiempo, durante 2000 años, ha sido atribulada mientras predica el mensaje del Evangelio. El tema es que tenemos acá 2 iglesias, o Esmirna o la Odisea. La Odisea es una iglesia que está acomodada en el mundo, que tiene riqueza, que está bien aceptada, pero que ante los ojos del Señor es pobre. Por otro lado tenemos una iglesia en Esmirna, una iglesia que está siendo perseguida, que sufre, que tiene pobreza, que no tiene abundancia, pero Jesús dice, tú eres rico. Tal vez has evaluado tu vida cristiana desde la perspectiva humana.
Y tal vez desde la perspectiva humana tú dices soy pobre o soy rico. Según si tienes pertenencias o no, según si tienes fama o no, según si tienes éxito humano o no. Jesucristo no evalúa tu vida desde la perspectiva humana. La iglesia de la Odisea lo hizo así. O incluso Esmirna tal vez también estaban evaluando su situación así, diciendo somos pobres. Y sí, humanamente sí. Pero Cristo les recuerda que espiritualmente son ricos. Porque ellos estaban acumulando tesoros en el cielo. Porque ellos, si bien sí iban a morir acá, pero iban a vida eterna. Ellos tenían gran riqueza. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí Jesús se refiere al grupo que los estaba persiguiendo. Qué descanso para una iglesia perseguida. Saber que Jesús los está mirando y está al tanto de todo. Qué descanso para alguien que está atribulado saber que el juez justo sabe todo. Que el juez justo sabe, ha evaluado la situación, sabe que están siendo atribulados, conoce la injusticia y él hará algo a su debido tiempo. Y Jesús les dice, yo conozco tus obras. Y también dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este término sinagoga significa, era el lugar donde los judíos se juntaban. Bueno, hasta el día de hoy es su lugar de reunión, eso significa lugar de reunión, donde los judíos se juntaban a leer la ley. Supuestamente era un lugar de búsqueda del Señor. Pero Jesús, fíjense cómo emplea el término. Él dice, esa sinagoga no es una sinagoga de Dios, es una sinagoga de Satanás, porque niega a Cristo. Todo aquel que niega a Cristo es del espíritu del anticristo. Por tanto, aunque parezca bonito, es sinagoga de Satanás. Es muy fuerte lo que dice acá. Y es interesante también que este término aparezca en referencia a la iglesia en Esmirna y a la otra iglesia perseguida en Filadelfia, que son las dos iglesias atribuladas, ¿no es cierto?, que vemos en estas 7 iglesias, y ambas atribuladas por este pueblo que se decía seguidor de Dios, pero no era seguidor de Dios, sino del diablo, como lo plantea acá Jesucristo. Jesús es bien radical en cómo plantea la humanidad. Jesús dice, están los que están a favor mío, a favor de Cristo, y están los que están en contra. O tú recoges o tú desparramas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Alguien que dice que es hijo de Dios, pero está en contra de Cristo, significa que es hijo del diablo. Por tanto dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, dice. Claro, porque el verdadero judío, el verdadero descendiente de Abraham, es aquel que tiene la fe de Abraham. El que tiene la fe en Cristo. Si alguien dice yo soy judío pero no tiene la fe en Cristo, no es verdadero judío, dice Jesús. Es de la sinagoga de Satanás. Por tanto no lo son. Y es muy interesante cómo en todas las épocas las persecuciones se han dado de esa manera. Un pueblo religioso que parece, ¿no es cierto?, muy sagrado, muy consagrado, pero en realidad está en contra de la Escritura y de Cristo. Se vio así en el primer siglo, donde la mayor parte de la persecución venía del mismo pueblo judío, ¿no es cierto?, hacia la cristiandad. Y después, con el correr de los siglos, fue de parte de la Iglesia Católica. Tal vez más de alguno de ustedes es católico y está escuchando esto, y debo decirles que el catolicismo tiene muchas enseñanzas contrarias a la Biblia. Y es algo que deben ustedes evaluar y analizar. El catolicismo presenta, por ejemplo, una salvación por medio de los propios méritos, por medio de las propias obras, lo que no es lo que dice la Escritura. Nosotros somos salvos por medio de la fe, dice, por la obra de Cristo. Y hay una serie de cosas. La cosa es que eso llevó a que la Iglesia Católica persiguiera por muchos siglos a los creyentes en Cristo, a los que seguían las enseñanzas de la Biblia. Por tanto, vemos nuevamente la misma dinámica que se vio en el siglo I, donde había un pueblo judío que se decía ser judío, pero Jesús les dijo, no, ustedes son sinagoga de Satanás. Y a través de los siglos se vio lo mismo, un pueblo que se decía ser cristiano, pero en la práctica no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo.
Entonces, le dice a la iglesia de Esmirna, le dice, la verdad es que yo conozco esto. Por tanto, no temas en nada. Y uno dice, no temas. Es decir, el Señor los va a salvar. Pero fíjense cómo sigue. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor va a permitir el sufrimiento y la persecución en su pueblo. Y eso no nos debe llamar la atención, porque la verdad es que lo mismo le dijo ya a sus discípulos. Cuando les dijo, pongan mucho ojo, porque yo los envío como ovejas en medio de lobos. A ustedes los van a aborrecer, los van a perseguir, porque si eso hicieron con el maestro, también lo van a hacer con ustedes. Por tanto, le dice a la iglesia Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Generalmente cuando uno dice no voy a temer, uno está pensando en que no me va a pasar. Pero no es ese el temor del cual Dios te quiere librar. Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No estás solo, yo estoy contigo en medio de los padecimientos. Porque en este mundo sufriremos padecimientos. Eso es así. No estamos en el cielo, estamos en la tierra caída. Y si estamos en la tierra caída, significa que vamos a sufrir. Pero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Continúa, dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ustedes tendrán tribulación por 10 días, les dijo Jesús. Esto es literal, es metafórico. Bueno, en Apocalipsis siempre vamos a tener una tensión entre lo metafórico y lo literal. ¿Realmente tuvieron 10 días de tribulación? Puede ser que sí. La verdad es que lo desconocemos. Aunque también 10, el número 10, siempre en la escritura en general es mencionado como un número grande, pero limitado. Es decir, va a durar, no va a ser corto, va a durar, pero tiene su fin. No es ilimitado. No es como 70 veces 7, ¿me entienden? Que es infinito prácticamente. No, 10 es... Generalmente cuando se toma este término 10 en el Antiguo Testamento, lo vemos en varias secciones. Por ejemplo, lo vemos ahí en números 11, 32 o en números 14, 22. Lo vemos en Daniel capítulo 1, donde él y sus amigos deciden comer solo legumbres por un periodo de 10 días y después tienen 10 veces más inteligencia. Es decir, es harto más, pero es limitado. En este caso él dice, ustedes van a sufrir. Van a tener un tiempo que van a vivir tribulación. Son 10 días. Es largo, pero es limitado. Tiene su fin. No va a ser eterno. Por tanto, no temas, porque esto va a tener su fin. Esto va a acabar. Ahora bien, durante esos días, durante esa persecución, y nuevamente vean como la palabra tribulación es ocupada como sinónimo de persecución. ¿Sí? Dice acá entonces, ustedes van a ser atribulados, pero dice esto va a ser limitado. Los van a echar a la cárcel. Tú y yo no debiéramos sorprendernos si nos echan a la cárcel por predicar de Cristo o por seguir los valores de Cristo. No debiéramos sorprendernos. Estamos en un mundo injusto, en un mundo caído. Y de hecho, durante los últimos 2000 años han echado a cristianos a la cárcel por su fe, por sus creencias. Por tanto, debiéramos como creyentes también nosotros estar preparados para vivir lo que Esmirna, la pequeña iglesia de Esmirna, enfrentó. Dice, ustedes van a ser probados. La prueba muchas veces lo tomamos como algo malo, pero la verdad es que la Escritura dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por tanto, el fuego de la prueba, ¿qué es lo que hace? Dice la Escritura. El fuego de la prueba es como el crisol, donde se coloca un metal que aún no está muy purificado, se pone al fuego y toda la mugre se quema. ¿Y qué queda? El oro puro. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor permite tiempos de pruebas. Permite tiempos donde seamos acrisolados en el fuego, donde realmente estemos sufriendo y sea doloroso. Pero eso, si tú eres verdadero hijo de Dios,
significa que va a quemar las impurezas y va a quedar el oro. Si tú eres un falso hijo de Dios, no va a quedar nada. La verdad es que te vas a apartar de la senda. Por eso continúa y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad hasta la muerte es requisito en la salvación. ¿Y quién puede ser fiel hasta la muerte? La verdad es que solo aquellos que tienen al Espíritu Santo. Por tanto, solo un creyente verdadero, porque nuestras capacidades carnales es imposible. ¿Cómo vamos a perseverar en torturas y perseverar hasta que el Señor nos lleve a su presencia? Solamente por el poder del Espíritu, no son nuestras fuerzas. Por tanto, aquel que se dice ser creyente, pero no tiene al Espíritu Santo, la verdad, sino que vive una religión, no lo va a tolerar. No va a poder ser fiel hasta la muerte. Por eso la perseverancia de los santos, por un lado en la Escritura, es utilizada como un término para hablar de una condición de salvación, pero también, en realidad, de una señal de aquellos que verdaderamente son salvos. En este pasaje, entonces, dice usted no teman. No teman, ¿por qué? Porque ustedes van a corona de vida. No teman, porque ustedes sí van a padecer, pero esto tiene un límite. ¿Quién está detrás de toda persecución? El diablo, Satanás. El enemigo está detrás. No olvidemos que si bien Cristo ya tiene la autoridad, el enemigo anda como león rugiente. ¿Le tenemos que tener miedo? No, porque Dios todo lo va a utilizar para nuestro bien. Por tanto, la verdad es que no nos preocupamos. Incluso la idea es poder enfrentar las tribulaciones, las persecuciones como lo hicieron los apóstoles, sintiéndose honrados de poder sufrir por Cristo. Ustedes serán echados en la cárcel, dice, por el diablo. Van a ser probados, tendrán tribulación por 10 días. Muchos dicen, Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil este camino? El libro de Apocalipsis nos va a dar dos opciones. O tú enfrentas tribulación por parte del diablo, o tú enfrentas tribulación por parte de Dios. Tú tienes dos opciones en esta vida. O ser enemigo de Dios, o ser enemigo del diablo. ¿Qué enemigo prefieres tener? ¿Qué tribulación prefieres enfrentar? ¿Prefieres enfrentar la ira de Dios? ¿O prefieres enfrentar la ira del diablo? Claramente, queridos, yo prefiero enfrentar la ira del diablo. Porque el diablo es solo criatura. Y porque todo lo que me pueda hacer, el Señor lo tornará bien. En cambio, enfrentar la ira de Dios será algo terrible de enfrentar, como lo veremos en este libro. Este libro nos presenta dos tribulaciones, nos presenta dos tipos de personas, nos presenta dos tipos de sellados, los sellados por Dios, los sellados por el diablo, los atribulados por Dios, los atribulados por el diablo. ¿Y quién tendrá realmente dicha y gozo eterno? Los atribulados por el diablo. Los que partieron esta vida predicando de Cristo, el diablo los atribuló, pero tienen victoria en Jesucristo. Como dice tan potentemente en Apocalipsis 12, versículo 11, cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un creyente, ¿cómo vence al diablo? De acuerdo a este texto. Un creyente vence al diablo, uno, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Jesucristo. Sin eso sería imposible vencer al diablo. Pero gracias a la victoria de Cristo en la cruz, hay victoria sobre el diablo. Segundo, por predicar el Evangelio. Hay victoria cuando tú predicas a Cristo. Cuando lo predicas a tal punto que estás dispuesto a dar tu propia vida por Jesucristo, por el mensaje de Él. Ahí el diablo ya no tiene nada que hacer. El diablo es plenamente derrotado. En todo creyente que está cubierto por la sangre de Cristo y que da testimonio de Jesucristo, menospreciando su propia vida. Queridos, queridas, ¿quieren tener victoria sobre el diablo? Estén dispuestos a predicar el Evangelio, aunque los golpeen,
aunque los rechacen, aunque los encarcelen. No hay nada más potente en este mundo que un creyente que está dispuesto a dar su vida predicando el Evangelio. El diablo no tiene nada que hacer ahí. No puede hacer nada. Por tanto, ¿cómo vencemos al diablo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Del testimonio, del testificar del cristiano. Y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo sé que para muchos tal vez les puede dar temor esto de que uno tenga que enfrentar una tribulación, una persecución. Pero la Escritura lo dice muchísimas veces, que tenemos dos opciones: o enfrenta la tribulación de Dios o enfrenta la tribulación del diablo. En 2 Tesalonicenses lo dice tal cual, cuando dice: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Acá Pablo le escribe a la iglesia tesalonicense, le dice: ustedes están sufriendo tribulación, ustedes ahora están sufriendo esa persecución, pero dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Y ojo, ¿cuándo viene este reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Queridos, el texto es bien claro. Tenemos la opción de hoy día estar en paz con el mundo y ser amigos del mundo y enfrentar la ira de Dios cuando Jesucristo venga en llama de fuego y sufrir consecuencias de eterna perdición. O puedo estar hoy día enemistado con el mundo y puedo estar hoy día siendo atribulado por el mundo, pero esperando el reposo eterno que tendremos cuando Cristo se manifieste. Continuamente la Escritura va a hacer, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, continuamente va a hacer esta misma referencia. Los que hoy día ríen, como en esa parábola del rico y el Lázaro, el rico hoy día reía, pero mañana llora. Y los que hoy día lloran, bienaventurados son los que hoy día lloran, porque ellos sí reirán, de ellos es el reino de los cielos. Tal vez tú dices que esto es mucho sufrimiento, es muy difícil. ¿Cómo lo voy a tolerar? Queridos, tengan paciencia, perseveren. Perseveren hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin recibirá la corona, como dice acá, de justicia, la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Tal vez tú dices que no quiero seguir, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida, dice Jesús, Él mismo en persona, yo te la daré. Esta corona de la vida que ya vemos que está presente, ¿no es cierto?, en pasajes anteriores. La menciona 1 Pedro, también la menciona Santiago. Quiero leerles ese pasaje, Santiago 1:12, cuando dice, y habla precisamente frente a la prueba, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por tanto, tal vez tú dices que no doy más. Si puedes más, en el Señor tú puedes más. Sigue buscándolo, sigue adorándolo, sigue leyendo su palabra, orando, perseverando hasta el fin, porque vas a recibir vida eterna, una corona de vida. La corona de por sí ya, ¿quién recibe corona? Los reyes. La coronación es un símbolo de reinado. Tal vez hoy día tú estás atribulado, estás siendo aplastado, eres un menesteroso, pero tú reinarás con Cristo. ¿Cuánto? Eternamente. Es una corona de vida, no es una corona de muerte. Los reyes hoy día en el mundo tienen corona de muerte. Ellos tienen una corona pasajera,
No te preocupes, porque tú recibirás de mano de Jesucristo mismo una corona de vida. Por tanto, persevera hasta el fin. El Señor te ha dado su Espíritu Santo para que tú perseveres hasta el fin. El Espíritu Santo es un sello de garantía de que recibiremos la herencia. Por tanto, si tienes al Espíritu Santo el Señor, tú perseverarás hasta el final. Tú tienes una garantía, una certeza de que vas a continuar la carrera y llegarás a recibir ese premio. Por tanto, dice, corre en primera de Corintios 9, dice, corre la carrera, realmente pensando en esta corona de gloria. Como aquí en 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, nos abstenemos de las cosas de esta vida. Somos enemigos de este mundo. No somos de este mundo. No traes amistad con este mundo. Sino que más bien tú perseveras predicando el Evangelio en todo tiempo. Tal vez tú dices que yo quiero comodidad, yo quiero un poco regaloneo, yo quiero... Y Pablo acá dice, recuerda, tú vas por una corona no corruptible como los de acá. Tú vas por una corona incorruptible. Sigue perseverando. Sigue corriendo. Y volviendo al texto de Esmirna, termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está diciendo esto a las iglesias. Hace mucho tiempo nos está advirtiendo de la persecución y nosotros debemos estar preparados para eso. Por tanto, una vez más, nos insiste y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tal vez, claro, todos nosotros vamos a morir una primera muerte acá en la tierra. Pero esa no es la muerte terrible. La primera muerte no es la muerte terrible. Todo el mundo teme a la muerte. Tú no le temas a esta muerte. La que nosotros llamamos muerte, la que nosotros experimentamos acá, es solamente la primera muerte. Y esa, la verdad, es que es solo un paso. Lo que sí debemos temer es la segunda muerte. Esa muerte sí que es terrible. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la segunda muerte? La verdad es que Apocalipsis siempre inicia temas al inicio del libro y los va desarrollando con el pasar del libro. Y hacia el final del libro resuelve este dilema. Cuando nos explica qué es esa segunda muerte. En el capítulo 20, versículo 14, dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Esa es terrible. Una muerte eterna de sufrimiento en el lago de fuego. Algo que corrobora Apocalipsis 21, cuando leemos en el versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queridos, a eso sí que témele. No le temas a la ira del diablo. No le temas a la ira del anticristo y del falso profeta. No le temas a este mundo. No le temas a los que solo pueden matar el cuerpo. Teme a aquel que puede echar tu alma y cuerpo en el lago de fuego, en la segunda muerte. Por tanto, dice Jesús, no tengan miedo, querida Esmirna. No tengan miedo, porque tú no te diriges a esa segunda muerte. Tú, sí, es verdad, te diriges a la primera muerte. ¿Sí? Tú vas a tener tribulación, tú vas a tener persecución, pero no te preocupes, porque yo estuve muerto, dice Jesús, y volví a vivir. Yo experimenté la primera muerte y volví a vivir. No te preocupes, porque la segunda muerte no te hará daño. ¿Por qué no te va a hacer daño? Porque yo morí y resucité por ti, para que tú tengas vida eterna. Queridos,
querida manada pequeña, no temas, porque tu Padre Celestial le ha placido darte el reino, darte una corona de vida. Tú persevera en medio de la persecución, vence al enemigo, no callando nunca el Evangelio, nunca callar el nombre de Cristo y estar dispuestos a dar nuestra vida, porque aunque la primera muerte nos toque, la segunda muerte no nos tocará. Oremos. Padre Santo, gracias por tu preciosa palabra revelada. Gracias por tu Espíritu Santo que nos hará perseverar hasta el fin. Permítenos llenarnos de aceite todos los días para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida y en nuestra muerte. En el nombre de Jesús.